Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar Hola, hola, buenas noches. Acá estamos en radiodetodos.com.ar en directo. El programa queda grabado en Facebook y en YouTube. En esta tarde vamos a hablar en este programa que le pusimos, Víctor, ¿qué título? Le pusimos Historias de Vida. Historias de Vida. Sin duda. Y hoy lo reemplazamos a Ricardo, lo reemplazo yo, porque vamos a hablar de un tema... los zaguanes. Ricardo no tuvo zaguán en su casa, entonces no tuvo infancia. Yo tampoco. ¡Ay! son dos que no tuvieron zaguán. Bueno. Tuve escalera. Escalera es otra cosa. Escalera es otra cosa. Víctor Hugo Gessi, Graciela Fernández, acá estamos, una hora. Hola, Graciela. Hola, Víctor. Un gusto. En el atardecer de un día agitado, para pasarlo bien, para distraernos un poco, para olvidarnos de los problemas que hay en todo el mundo, no solo acá. Espera, que estamos al aire gracias a Alejandro. Obviamente. Gracias, Alejandro Filimonchuk, que es el operador, como dirían en alguna radio, un pulpo, porque está con 20 manos para todos lados. Sí, obviamente que sin la tecnología que aplica Es él... un octopus. Sería... Es un octopus. Sería imposible hacer el programa. Durante la semana charlamos y elegimos aquellos temas que nos relajan. A mí, nuestra pasión es la radio, Víctor. Sí. Siempre. Pero en su momento yo hice radio más crítica, más política, más social. Y ahora debe ser que estoy más grande, quiero hacer radio distendida. Un poquito más grande. Radio distendida para pasarlo bien para una pasarlo hora, bien. Sí, para olvidarnos de las cosas una hora. Y después cada uno retomará su actividad. Totalmente. Entonces con Víctor elegimos zaguanes, casas chorizo, todo eso que conocimos por nuestra edad y disfrutamos. Tanto. ¿No? Tanto. Yo disfruté muchísimo el zaguán de mi casa, que todavía está. Porque eran esos espacios, digamos, para que te permitían mantenerte ahí a los vendedores, mantenerte sin entrar a la casa. Exactamente. Porque el zaguán desembocaba en un patio. Sí. ¿No? Acá sí. Desemboca en un patio chico y después está el grande. Y fíjate que era un lugar de reunión también, ¿no? También. Porque muchas de esas casas se alquilaban claro, las habitaciones, ¿no es cierto? Con el baño compartido, en algunos casos, la cocina compartida. Claro. Entonces, por ejemplo, mi casa, la que cuando, digamos, yo me casé, que la hice nueva y todo, anteriormente había sido una casa de esas que vos decís, tipo chorizo, no con tantas habitaciones, pero había 2 habitaciones que mis abuelos alquilaban. Ajá. Y la gente que vivía en esas habitaciones compartían la cocina y compartían el baño. Después, dentro de la misma habitación estaba el comedor, el lugar, el dormitorio, estaba todo dentro de esa misma. Era una forma de tener un pesito más, ¿no? Como para sumar
a la entrada del hombre que era el proveedor en ese Sin momento. duda, porque mi abuela no trabajaba. Claro, antes claro. las mujeres, la mayoría no. Y mi no mamá tampoco, era trabajaba, muy claro. chica, era única hija, era muy Claro. chica, claro. Pero vos fíjate que todo vuelve. Sí. Y ahora se está haciendo lo mismo. Sí, ¿Eh? Se En alquila. Capital, sobre todo, a estudiantes, sí. se les alquila una habitación. Bueno, yo conozco un caso en particular, es en la calle Rincón, no voy a dar el nombre de la persona, Sí, claro. seguro, quizás no se está escuchando porque es una amiga. Ella tiene una casa muy linda, Sí. con varias habitaciones, y alquila a estudiantes Claro. o gente que viene a Sí. trabajar a la Argentina. Claro. La casa de ella tiene como 5 o 6 habitaciones, y un día me acuerdo que estábamos tomando un café en la cocina y de repente aparece una chica que yo no la ubicaba, no era ni la hija, ni la sobrina, ni la Sí. prima. La chica se preparó algo en la cocina, saludó, Se subió a fue. la habitación. ¿Quién es esta chica? Digo, no, le alquilo la habitación del Claro. frente. Al rato aparece otra. Sí. Y digo, ¿y esta chica quién es? No, le alquilo la habitación de atrás. Claro. Bueno, es lo que Claro. vos decís. Claro, Volvió. yo tampoco voy a dar el nombre, pero tenía una compañera de trabajo hace muchos años, como 20 años, que la madre tenía una casa también muy grande, Claro, muy hermosa, claro. en la calle Anchorena. Claro. Y ella... Barrio Norte. Claro. Claro. Y bueno, ella estudiaba, iba a la facultad, trabajaba. Y me dice, ay, vos sabés que anoche llegué a mi casa de madrugada porque había ido a bailar. Dice, y había en la cocina una francesa cocinando. claro. Sí, y yo sí. digo, ¿y esta quién es? Desperté a mi mamá y digo, mamá, ¿quién? No, es una chica que entró y que se inquilina. Era costumbre. Sí, 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 sí. Ahora también pasa en los barrios, que alquilan propiedad, habitaciones. Bueno, y se torna medio peligrosito ahora. Sabes que se da mucho en las colectividades, ¿no? En las Sí. colectividades inmigrantes de Latinoamérica, de Sudamérica. Construyen para arriba Sí. varias habitaciones Sí. y tienen todo alquilado. Claro, Sí, sí, es sí, una sí. entrada. Claro, Claro. sí. Pero ni una, ni dos, ni tres. Sí. 5, Bueno, 6, 7, 8. el origen creo que es el conventillo. Como Eso era el conventillo. Claro, el conventillo de la Paloma, la famosa Exactamente. obra. De Bacareza. Claro. Claro. Turcos, alemanes no. Turcos, Italianos, españoles, griegos. Griegos, exactamente. Y es Armenios. hermoso, armenios también. Claro. Eran más españoles e italianos. Bueno, fíjate ¿viste? que donde nosotros vivimos, Lanús, Valentina Sí. Alsina, es un crisol de colectividades. Sí, total. Hay Y acá- armenios, Acá ya hay descendientes, pero en su momento, eran total. originarios. Sí. Fíjate que en Valentina Alsina tenés la colectividad armenia, cantidad. Sí, La colectividad italianos, Sí, españoles, españoles. eslovenos, checoslovacos, había muchos, ucranianos. Sí. Bueno, basta con ver los nombres de las calles. claro. Lituania, Sí, sí. Ucrania, Sí. Acá Era- también, acá en era- Lanús también. eran todos, todos inmigrantes, gente que había bajado, como dijo un sabio argentino, Ay, por ¿no? favor, Que habían de los bajado de los barcos, sí. ¿no? Que veníamos de los barcos. Sí. Sí, ¿te Acá acordás? estaba a unos metros la colonia alemana. Claro. Ya no queda nadie. Bueno, de hecho está el colegio alemán. Ah, sí, De hecho pero está el entrabas colegio ahí, alemán, era un y placer. está te digo. Sedalo. Sí. Sedalo, sí. que es el club de... Era un lugar ¿no es cierto, tan- Alejandro? Sí, Claro, ahí Sedalo. está. Era un Claro. lugar tan prolijo, tan bueno. impecable, las Bueno. mujeres, muy disciplinado todo. Yo tengo el recuerdo de mi infancia. Un orden estricto. Y una casa que había sobre, creo que era Manuela Pedraza, que cuando íbamos caminando a la casa de una tía, Claro. que era polaca, mirá Sí. vos, toda una mezcla de la familia, era una pared bajita con alambre, no el alambre común, era un alambre retorcidito Sí. formando rombos. Bueno, y el alemán, el dueño, había hecho en lo que sería un jardín, montañas, casitas en miniatura, con un molinito Mira, que giraba. Ay, no, no. era una maravilla. Era una belleza. Y éramos chiquitas y con mis hermanas nos quedábamos mirando y vamos, chicas, vamos. Y ahora, bueno, está todo destruido. Supongo que esto también te debe de acordar. Se tomaba como referencia de la persona la nacionalidad. El turco. Ah, sí. Fíjate que anda a comprar lo del Sí, turco, el anda a comprar polaco. lo del gallego, Sí. la polaca, Sí, el sí, polaco. sí, Claro, sí. se tomaban Claro. se tomaba como un nombre, como apelativo, digamos,
el origen, ¿no? Sí. De dónde había. Y yo pensaba, porque acá ¿Cuál era... tienda? La del turco. Claro. Y ya sabías quién era. Acá éramos como... Y no era peyorativo, No, ¿eh? no se era ofendían, peyorativo, no, ¿eh? para No, nada. no. El ruso. ¿El ruso? Sí. Claro. ¿Te acuerdas los que venían vendiendo Sí, ahora me contará alguna relojes, cosita, sí, electrodomésticos? sí. ¿Sí? A la casa de mi abuela. Claro, Yo siempre lo cuento que me claro. crié, parte de mi vida la pasé en Pompeya. Sí. Me acuerdo que mi abuela le decía a mi abuelo, mirá que mañana va a venir el ruso a cobrar la cuota. Claro. Y el ruso Claro. se llamaba Miguel, Claro. pero se lo conocía por el ruso. Claro, claro, y no se no era ofendía. despectivo. No, para era nada. este, Aparte, yo descriptivo. creo que toda la gente que vino acá buscando paz, buscando trabajo, Sí, venían y dejaban a toda su familia en Europa. totalmente. Después venía el resto o no. Entonces, el vecino era como un hermano, Sí. porque no tenían tíos, Sí, no sí. tenían abuelos, ¿no es cierto? Totalmente. Y los chicos también. Fíjate que veían en yo ellos. tengo un caso muy cercano de una tía, una hermana de mi abuela, que cuando se vino a la Argentina, vino sola. Ah, Al poco tiempo vino el hijo mayor. Y el hijo más chico quedó en España, Ah. y ella estuvo 32 años sin verlo. qué triste. Y volvió en el año, me acuerdo que volvió en el año 75, 3 meses, Mm. a encontrarse con su hijo, y después nunca más lo vio. Ay, no. 35 El años sin ver a desarraigo es terrible. Es terrible. Es terrible. La tía lo sobrellevaba dentro Sí. de todo, estaba en comunicación constante. Sí. En aquella época no había WhatsApp, no había, No, nada. no había comunicación No. satelital ni nada, de todo vía carta. Sí, sí, sí. Y volvió después 3 meses a ver al hijo a España, que después no lo vio nunca Bueno, en mi más. oficina había una ordenanza gallego Sí, de Galicia, sí. que era bueno como el pan, pero era de madera su cabeza, ¿no? Sí. Un día lo mandamos, una anécdota, lo mandamos a comprar pizza al mediodía, Sí. una, para almorzar, y vino, la agarró así, y la trajo así, así. Cuando abrimos la caja, toda la mozzarella acá, Cándido, ¿cómo Cándido, trajo? Cándido Cajea, pero lo sigo queriendo, ya no está en este plano. Por supuesto. Pero Cándido, ¿cómo trae? Ah, es lo mismo, como la sé, que tanta historia. Y él Bueno, conta- fíjate que en el primer banco que yo trabajé todavía existían los ordenanzas, pero los ordenanzas hoy no existen más. No sé en la actividad tuya. Sí, existe. En la actividad bancaria Sí, sí. los ordenanzas no existen Sí, más. existe. Y me acuerdo que estaba el jefe de los ordenanzas que se llamaba Obispo, que era un español, un gallego. Le decía, mandámelo al gallego, decirle que Sí. te mande a tal banco tal cosa o tal otra. Y eran españoles. Sí, eran- sí. Y él nos contó que cuando tenía 13 años Claro. quería venir a América. Querían venir a la Argentina. Y digo, ¿cómo hizo, Cándido? Me metí en un barco de polizón. Sí. Digo, y no se despidió de su mamá, no de nadie. Subió al barco y se vino. Se vino. 3 meses. Sí. Mi abuelo viajó desde Galicia, del Ferrol, a la Argentina, tardó 3 meses en llegar. Claro, claro, sí. Sí, sí. Chiquitito, Sí, sí. 16 años. Mi mamá tenía. también. Nunca más De- volvió a su tierra. De Italia, mi mamá no quería volver. No, sé mi por abuelo qué. no quiso volver, tuvo la oportunidad, esta tía que estoy contando yo, que le dijo, vamos, no, mi abuela estaba muy enferma, no podía viajar, ¿no? Entonces le dijo, vamos a España a ver a la familia. Y No él dijo quiso. que no quiso, no, dijo que no quiso. porque su país lo había expulsado. Ah. Eso lo escuché yo de boca de él. Dice, no, a mí Nosotros- mi país me echó. Nosotros vivimos, también Alejandro, siendo joven, ¿no? Claro. Con el abuelo ucraniano. Vivimos esa cercanía del haber dejado toda una cultura, toda una forma, toda una familia. Y justifico a veces ciertos momentos de tristeza que tenían. Sí. Yo la recuerdo a mi abuela como un poco triste. Aunque ella decía que era argentina. Melancólicos, Porque era ¿no? Se Sí, ponían como melancólicos, sí, ¿no? sí, Se sí. ponían como melancólicos. Porque no debe ser fácil. Pero también, Graciela, No debe ser Además, en fácil. las circunstancias que ellos venían, Sí, sí. venían con una cuestión de la guerra. Ah, sí. Mi abuelo decía que habían pasado hambre, Claro. que había sido muy difícil la Claro. época de Franco. Sí. Él siempre lo contaba, ¿no? Sí. Yo me preocupaba mucho por preguntarle a mi abuelo cómo había sido su vida de chico. Y ¿Te él me contaba? Sí, sí, sí. ¿Viste? Porque hay abuelos que no Yo me contaban. sentaba con él y me contaba. Mm. Y bueno, todo esto que voy a contar me lo contaba él. Sí, sí. Que había venido en un barco, que había llegado al puerto y había 2 barcos que salían para América. Uno iba para América del Norte y otro iba para América del Sur. Y él en su
porque no sabía leer y escribir. Claro. Y él en su pequeña forma de pensar dice, allá hablan otra cosa, no voy a entender nada. Claro. Él subió al barco que venía que yo se lo reprochaba, ¿no? Pero bueno, no importa, es otro tema. Es otro tema. Y claro, y él me contaba que había venido mirá, nos fuimos de las casas chorizo, Sí, eso es lo que- cómo ahora- va derivando, ahora ¿no? Ahora vamos a volver. ahora retomamos. Pero él contaba siempre que había ido a parar a la localidad de Peguajó, Ajá. y tenía 16 años, y lo que se llamaba un bollerito. Claro. Y dormía sobre paja. Y muy triste, Sí, muy triste, muy triste. En ese momento quizá Y- no sentían la tristeza. No, y decía que bueno, que su reloj, estoy mirando, lo estoy hablando también a Alejandro, ¿no? Que es nuestro operador. Sí. Y decía que su reloj era el lucero. Entonces él por el lucero sabía la hora que tenía que levantarse, que era a las 4 o las 5 de la mañana, ¿no? Increíble. Y una cosa, historias Sí. de la gente que hizo esta Argentina, ¿no? Sí. La gente que vino a trabajar, a Sí. hacer este bendito El país, ¿no? sacrificio para que sus después- hijos estén mejor. Que después Porque otros cuando tus tantos se hijos- ocuparon de destruir, ¿no? Sí. Pero Cuando bueno, es tus otro hijos tema. ese. están mejor, es como que lograste algo, ¿no? Totalmente. Sí. Hablamos de la lamentable- época de mi hijo el doctor, ¿no? Claro. Ahí está. Lamentablemente se fue destruyendo la ambición, hizo que pasemos momentos terribles, pero yo siempre vivo con una esperanza. Sí, más que nada tenemos nietos, Claro. tenemos hijos, tenemos nietos. Claro, que ya tienen todo doble nacionalidad, ¿viste? Porque ya todo... Que esto algún día cambie, que Sí. esto algún día... Sí, cuando se dejen de robar... que y tengamos cuando- viento de claro, cola, ¿viste? claro. Y nos haga levantar vuelo, ¿no? sí. Que la Sí, verdad es que cierto. lamentable. Pero bueno, Bueno, vamos a hablar un poco de dale, los zaguanes. dale, los zaguanes. Era el lugar... Que esconden tantas historias, ¿no? Escúchame, Víctor, son las 20, 16 minutos. Ni se te ocurra, horario de protección al menor. No voy a Ni decir se nada te inconveniente. ocurra contar No, no nada personal que no puedan escuchar los menores. Te lo pido, por favor. No, por favor. Bueno. No, de ninguna manera. Bueno. Bueno, Además, todo lo que podemos contar es Sí. porque nos lo contaron. Nosotros yo no lo no, vivimos. yo- ¿eh? Bueno, vos. Pero déjame No, decir, ahí sí. estamos con 24 grados 5, mirá, a las Sí, pero 20:17. ¿qué temperatura? Está bastante más- Sí, pero la humedad... Sí, Ah, no, es lo que impresionante. mata es la humedad, Pero como se dice. hace varios días que vienen anunciando lluvia y la lluvia Sí, pasa la de lluvia largo, pasa, La sí, lluvia pasa sí. de largo. Pobres Así los que bueno, campos, pobres los pobre campos. los- está todo seco en todos lados. Sí, claro. Hay incendios por todas Sí, partes. sí, Yo sí. lo viví en carne propia la otra Claro, semana. claro. Fue muy complicado. Pero la lluvia pasa de largo, no sé. A lo mejor un día de esto se da. Ojalá, ¿no? Bueno. Buena falta hace. Sí. Bueno, el zaguán. El zaguán El zaguán. a mí me transporta, hablando A del ver. zaguán, a una infancia feliz, tranquila, muy protegida por mis padres, tanto mis hermanas como yo. El zaguán, las tardes de verano, que mi papá venía del trabajo y generalmente, a mí sobre todo que me gustaba mucho dibujar, porque mis hermanas eran más grandes. Yo tenía 7, ellas tenían 14, eran adolescentes. Me traía unos libros que yo con un pincelito con agua... Déjame hacerte prensa. Graciela es muy culta. No, Es artista. Víctor, no, bueno, sí, pero sí, no. no, digámoslo. ¿Cómo que no? No, Sí, bueno, sí. yo Es qué sé. pintora. Sí, pero... y Y ahora soy abuela, Ahora soy sos niñera, que te digo que es el mejor trabajo. Es una que etapa, divino. es una etapa de la vida que todos tenemos que Hermosa, transitar. Hermosa. Sí. Entonces un pincelito con agua y yo lo pasaba sobre la figura y le daba color. Mira, Tenue, un rosa. Livianito. Livianito. Pero además, lo que más me gustaba, como conté en otros programas, cuando venían acá a la noche a ver la tele, todo el barrio me encantaba. Y ahí fue que me hice muy sociable. Y mi mamá era como yo, o mejor dicho, soy como era ella. La casa de puertas abiertas. Entonces la puerta de calle estaba siempre enganchada, con un ganchito que había hecho mi papá. Y la seguimos teniendo la misma puerta. No quiero que la toquen, no quiero que la cambien. Lo único que cambiamos fue la manija, que era de bronce, divina, la tengo adentro puesta Claro, en claro, otra puerta claro. y pusimos una de aluminio. claro. Estaba hasta las 10 de la noche la puerta abierta, con el ganchito.
a la mañana, sobre todo en verano, ¿no? Cuando no íbamos a la escuela, que estábamos jugando en el patio con mis hermanas, mi mamá en la cocina, haciendo quehaceres domésticos, entraban los vendedores ambulantes. Sí. Ay, qué maravilla. Recuerdo puntualmente algunos. Por ejemplo, unas chicas que entraban muy coquetas, muy lindas, vendían perfumes. Mira. Decían que recién habían bajado del barco, que venían de España. Me parece que no era verdad. Me parece. Probablemente. Sí. Y vendían perfumes y relojes. Y abrían la valija y mostraban, pero ya dentro de la casa. Sí. Era increíble. Sí. Con Venta una a domicilio. naturalidad, sí. Venta a domicilio. Con lo que querían efectivo, obviamente, porque se iban. Mañana sale el barco de nuevo, te decían. Claro, te apuraban. Mira, me está diciendo Jorge de Sousa, un amigo que nos está escuchando, que nos manda saludos. Y Jorge, Gracias, un abrazo, gracias. Jorgito. Siempre estás del otro lado. Me dice el apriete de los novios. Y se ríe. No vamos a hablar de eso ahora, porque no estamos en el horario No estamos en el- correcto. No sé. Estamos fuera del horario de protección del menor. Claro, por eso Ah. le dije, Víctor, no cuentes nada. No, aunque Dios vos mío, no pero bueno, tenías Jorge aguante. vale la pena porque... Claro. Si los aguares hablaran. Uh. Bueno, y una de las cosas que más recuerdo es de un andaluz. Él decía que era andaluz, que vendía telas. Mira, Bueno, como mi mamá cosía, y después tuvo casa de moda, siempre lo hacía pasar y miraba lo que sacaba de la valija. Y tenía tanta gracia él, al hablar, al moverse, al dirigirse a nosotras, que éramos 4 mujeres. muy vendedor. Muy vendedor, muy comercial, muy comerciante. simpático. Entonces, abría las telas y las tiraba así al aire. Mira, Y yo recuerdo la luz del sol que traspasaba la seda, esos colores maravillosos. Entonces preguntaba mi mamá, ¿cuánto vale, señor? Te la regalo, decía. Te la regalo, como muy barata. sí. Y después, bueno, que nos dio un poquito de miedo ya ahí, las gitanas. También entraban. Sí, no, cuando las vimos, no, hasta la mitad del pasillo, no. Claro. Hasta el patio, no, el patio chico, porque está el patio chico y el patio El grande. patio grande, claro. No, ahí mi mamá dijo, no, hasta ahí nomás, no, que te vino la suerte, que no, está bien, no, yo no creo en esas cosas. Sí, Ya sí, sí. estamos. Ahí Sí, no. siempre se le tuvo un poco de recelo, ¿no? Sí, No sé por qué, sí, pero... sí. Y no sé. No sé, tienen... Sí. Mirá, No sé. yo que soy muy sociable y muy charlatana en la calle, que es algo que no está bien a veces, acá a 2 cuadras vivieron un tiempo, alquilaron un grupo de gitanas. Ajá. Y yo un día fui a hacer, Alejandro, vos seguro que te acordás, de la vereda enfrente, de tu vereda, 2 cuadras, enfrente de la remisería que está ahora en la esquina. Estuvieron un tiempo. Yo volvía caminando y habían 2 gitanas, grandes, señoras, sentadas en la puerta. Y no tuve mejor idea que, yo en esa época escribía, le digo, ay, qué lindo, ustedes sentadas acá en la puerta. Ay, muchacha, qué linda que eres, qué ojos, pi. Y me empezó a hablar y hablar y hablar y hablar. Y me dice, yo te voy a dar la suerte. Yo te voy a dar la suerte. A ver, y se sacó de acá una arandela plateada, chiquitita, una arandelita. Y me dijo, toma esto, ponelo en la billetera. Nunca te va a faltar la plata. Esto tiene magia. Mira. Dame 100 pesos. ¿Y sabés que se los di? Sí, claro, sí. Se los di. Y claro. Y después dije, pero ponele que serían, no sé, 3.000 de hoy. Y se los di así, me Sí, me te sorprendió, bueno, me hipnotizó. Sí. Y cuando tenía 16 años, yo estaba por terminar el secundario, acá en el Parque Udave, Sí. los gitanos pusieron un circo. Ah, mira. Y a mí me encantaba ver cómo era la vida del circo, saber cómo vivían los carromatos, bueno. Y le dije a mi mamá, me voy al circo a ver si hablo con el dueño, porque me gustaría escribir o una obrita de teatro o algo sobre la historia. Bueno, sí, me dijo el hombre, un hombre grande. Era un gitano. Gitano, sí, el color de ojos, la piel oscura, sí, gitano. Sí,
nos sentamos por ahí y me contaba bueno, los carromatos, de que tenían animales, de Sí. que iban de provincia en provincia. Bueno, vení mañana que seguimos charlando. Al tercer cuarto día se quiso hacer Y piola. claro, y sí, Y claro. yo dije, no, Yo no vengo para esto. no. Claro. Entonces me enojé y no fui más. No fuiste más. Y tampoco escribí nada, porque me dio tanta bronca, yo inocentemente iba, como para que se conociera la vida de ellos, ¿no? Sí, sí, De los sí. gitanos. Y peligroso. Son gente muy particular, ¿no? Son muy machistas, Sí. las gitanas son bastante... Sí. No sé ahora, antes eran como esclavas de ellos, no sé. Sí, son gente que lleva una vida. Yo me acuerdo que en Pompeya, en la avenida Roca, y si mal Sí. no recuerdo, Esteban Bonorino o por ahí, una calle de Para esa. el lado de General Paz. No, pero ¿No? estaba acá nomás, cerca, porque porque está un montón. mis abuelos paternos vivían en la calle Lescano, entre Carlos María Ramírez y Santa Catalina. Y me acuerdo que sobre Roca, Sí. en una esquina estaba, en una esquina grande. Y un día pasé, no me acuerdo de cómo caminando, porque yo no iba nunca por ahí, pero pasé caminando y me llamó la atención que miré para adentro y estaban los colchones Ah, tirados. sí, duermen en el piso. Claro. Era un las lugar paredes. muy grande, Sí, sí, muy sí. grande, y Sí. dormían en el piso. Es muy interesante. Una gente sí. muy particular, No, ¿eh? sí. Muy particular. Si estudias la vida de ellos, totalmente Son nómades. nómades, Son total. todos, claro. El origen está en Rumania, según Rumania, dicen. sí. Después se desplazaron, fueron muy perseguidos también por la cultura de ellos. Tienen tapices en las paredes, están todas tapizadas de telas. Sí, 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 Bueno, gente muy, muy particular. son otras costumbres, Y- compran, venden autos. Sí, se dedican a la compraventa de autos. Sí. Para que las cajas de velocidad no hagan ruido, le ponen, si estuviera Ricardo acá, seguro me va a dar la razón, capaz que Alejandro lo sabe, dulce de membrillo. ¿Ah, sí? ¿Sabías eso? Ah, Claro, le ponen mira. dulce de membrillo a las cajas de velocidad. Si zumbaban los engranajes, le ponían dulce de membrillo y pasaba como trompada. A los 3 días te rompía la caja en la esquina de tu casa. Ay, Dios. Sí, sí. Claro, bueno. Ah, y bueno, ya se Tienen sabe. esa fama de que son Claro. como cuando te leen la mano, que antes estaban en las plazas. Claro. Ahora no. Yo creo que todo se modernizó. Una vez me acuerdo que en Mar del Plata, yo tenía un Ford Taunus muy lindo, color rojo con techo negro. Esto hablo, no sé, en el año, mi hijo era muy chiquito, debería ser año 82, no, perdón, mi hijo del 85, debería ser año 87, 88. Y se me pone un tipo a la par, allá en el fondo de Mar del Plata, y empezó, te lo compro, te lo compro, te lo compro. Y yo decía, no lo vendo. Y el tipo atrás mío, y te lo Sí. compro, y te lo compro, y te lo compro, y te lo... No lo vendo. Y dale, y me seguía, y me seguía, y me seguía, no sabía qué hacer. Ay, qué- Sí, son así, son Sí. seguidores, son, Claro, claro. son cabeza dura, ¿viste? Son Sí, sí. tipos... Pero te lo compro, pará, pero para, Y se que te lo enamoró compro. del auto. Se enamoró del auto, mi auto estaba impecable, yo Sí, lo tenía sí. impecable. Y dale, con te lo compro y te lo compro. Y no sabía cómo sacarlo encima, iba con mi mamá, con mi mujer y con mi hijo, con Javier. Y digo, ¿este tipo qué quiere? Le digo, no había manera, miraba para atrás así, lo tenía el tipo pegado atrás. Qué cosa insistente. Seguidor. Tienen, Muy seguidor. tienen personalidades muy especiales. Muy especiales, son gente Sí. muy especial, como que no tienen vergüenza, Sí, como sí, que no, sí, sí. viste, para ellos es todo. En una oportunidad yo estaba tomando un café en un lugar muy lindo, enfrente del Hospital Británico, sobre la calle Pedriel, ¿no? Mm. Al lado cruzaron del hospital hacia el bar ese que estaba yo sola y tomando un café porque Ricardo estaba internado, una chica con una señora grande y un muchacho joven. Era una parejita y la mamá de ella, seguramente con Sí. un bebito de 2 días. Se ve Sí. que le habían dado el alta. Sí, Entonces, gitanos. gitano. Entonces, yo empecé a observar, ¿no? Cómo... Y la señora dirigía todo, La mayor. la mayor. Sí. El chico estaba dibujado, el padre. Y la chica también. Te digo, si el bebé lloraba, ella le hacía así y lo tenía ella. Como que la abuela era la que mandaba, la que hacía, la que... Sí, como Sí. muy, Sí, muy sí. sí. Capaz que tienen esa estructura de los adultos, de los abuelos. Por sobre los chicos, Por por sobre sobre- los chicos. Bueno,
Bueno, Nosotros pero- también antiguamente la teníamos. Sí, sí, pero no tan marcado. No era- tan era- era marcado, claro, ellos pero la palabra de los abuelos era Además, sagrada. además la forma de expresarse, ¿no? Y esto, si hay algún gitano escuchando que no se lo tome a mal, ¿no? Pero es una forma como un poco violenta de hablar, ¿no? Como así como muy imperativa, muy... Sí, porque tienen mucho Sí, carácter. sí. Sí. Lo mismo también pasa con algunas colectividades, por ejemplo, los armenios también hablan Sí. así, muy imperativo, muy fuerte. Son ¿no? razas castigadas, Sí, muy castigadas. claro, sobre todo Armenia, Uf, que creo que se tienen que poner también una coraza y totalmente. que no se la pueden sacar No se la después. pueden sacar. No se la Vayan pueden donde sacar. vayan. Son gente que están siempre a la, Siempre, siempre a la sí, defensiva. siempre a ¿no? la defensiva porque sufrieron, porque son atacados, porque son Sí. discriminados. El judío también, El judío también. porque Sí. fueron discriminados, ¿viste? No, y no son latinos. Y fíjate que nosotros tenemos mucho acá en la zona, ¿no? Mucho Sí. judío, Sí, mucho, sí, de todo. mucho armenio. Sí. Bueno, gitanos no hay por No, acá acá ahora. no hay, no. Pero sí tenemos esas colectividades, ¿no? Sí, Así, sí. colectividades muy castigadas, muy... Claro. Los polacos, Sí, los polacos sí, también, sí, ¿no? sí, muy el, castigados. con el nazismo Claro. en En cambio, los alemanes son tan fuertes, sí, que como se siente la raza superior, exactamente. no tienen remordimiento de No, nada no. y van adelante y rompen barreras como Sí, sea, ¿no? totalmente, Sí, como que sí. se llevan todo por delante, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. 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 Vos hablaste del Parque Udave. Mm. Contá, ¿qué fue el Parque Udave? ¿Por El qué Udave? Ah, bueno, el Parque Udave... Siempre tuve esa duda, ¿no? Bueno, era un lugar de donde paraban, traían los receros, Sí, traían las vacas sí, y paraban ahí para que los animales tomaran agua. mira, Y después seguían los animales al frigorífico La Negra, que estaba en Avellaneda. sobre la avenida Mitre. Claro. La casa originaria, que está ahí en el medio del parque, Sí, era de la familia Udave. Udave. Después, bueno, se hizo el traslado en camiones, en trenes, no sé cómo hacían, ya se dejó de traer toda la hacienda caminando. Sí. Y- Por eso la calle Paso de Burgos, Claro, porque también, era el paso de lo claro, donde por del donde, ganado. por donde pasaba el ganado. Claro, Exactamente, claro. Y los dueños le dejaron la casa a los que cuidaban, a los caseros, digamos, Sí. que todavía está. Después estuvo mucho tiempo abandonado. No, abandonado no, se cerró. Pero estaba abierto, estaba abierto. Sí, en una época se hizo, decían que iban a hacer una pileta tipo olímpica para enseñar natación. Creo que fue la época de los militares, Bueno, 70 y pico. de hecho hoy es un semi-polideportivo, Claro, ¿no? es donde está la pista. Sí, donde está la pista, Donde claro. está la pista, ahí era el pozo Pa- donde iban a hacer la pileta. Para los que a lo mejor geográficamente no se ubican, nosotros estamos en Lanús, en este momento estamos en Lanús Oeste. Sí. Y el Parque Udave lo tenemos acá a 2 cuadras. Está en la intersección de las calles Rivadavia Bernardino Rivadavia Viamonte. y Viamonte. Muchos de los que vienen de la zona sur pasan con el 160, Claro. por ejemplo, o con el 32. También. También el 32. Sí, sí. Antes el 75, Claro. y los que vienen del lado de Pompeya vienen por Viamonte hacia Lanús, claro. hacia la zona sur, también con el 160, y lo Claro. van a ver a mano izquierda o a mano derecha, que es un predio muy grande, que tiene una pista de atletismo, donde la gente va a caminar, va Sí. a la tarde, tiene canchas de básquet, Hay tiene canchas básquet, de fútbol, sí, una radio. es un lugar que está muy cuidado, Sí, sí. un museo de radio, Sí, radio. museo de radio y Este, un centro de jubilados. Es un lugar que está muy cuidado ahora por el municipio, Sí. está siempre muy prolijo, Sí, sí. muy limpio. Sí. La verdad que es un lugar muy lindo, tiene sanitarios, tiene... Todo. Muchas veces se hacen ahí exposiciones Sí. de autos, o también se Autos hacen ferias, antiguos, claro, sí. de autos antiguos, ferias. Food truck. Exactamente. Food truck, claro, lo los food hacen. trucks y todo eso. Sí. Así que bueno, un poco para que la gente Y sepa de lo que está, estamos hablando, el ¿no? centro de jubilados que se llama El Paquetito. El paquetito, mirá vos qué nombre tiene. Y tiene no digo un restaurante. Un buffet. Un lugar donde podés comer. ¿Dónde podés comer? Con Ricardo fuimos varias veces. Algún Mira. domingo que teníamos que hacer algo a la mañana y no nos daba el tiempo de cocinar, porque cobra muy barato. Mira, Entonces
es una señora y el cocinero. Mirá vos. Tipo casa. Sí, sí. ¿Viste? Con platos comunes, vasos comunes, buah. Y ahí, mientras comíamos ravioles, lo que querés, podés comer, ¿no? Bueno, Sí. hay un menú Sí. un poco acotado, pero... No muy variado, rico. pero Sí, muy bueno, rico. de buena calidad. Y el precio se acomoda. Y mientras almorzábamos, yo veía la gente, porque atrás hay un salón como de baile. Sí, 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 eso lo Entonces, sé. yo veía a las señoras y los señores que a lo mejor tienen 80 años en el cuerpo, pero acá Sí. tienen 30, Tienen 30 o menos. o menos. Las señoras muy... Se ríe Alejandro. Sí. ¿Conoces alguna señora de ahí, Alejandra? No. No entremos en detalle, ¿no, Alejandro? No, no vale la pena. Señoras muy, muy arregladas, otras, bueno, muy excéntricas, digamos, hombres muy excéntricos. Y Gusta la charla, ¿eh? Acá me dice Marce que le gusta mucho la charla. Ah, bueno, me alegro, porque Claro, ahí son está. cosas que Claro nos que sí, pasan, claro que sí. como es este programa, ¿no? Sí. Las cosas que nos pasaron. Sí, sí. Y bueno, Vivencias. sí, y entran y saludan y llevan regalitos porque después hacen el amigo invisible. Claro. Porque hay una edad. Nosotros todavía no, porque somos jóvenes. Muy jóvenes. Pero es que como que volvemos a jardín de infantes. Hay como una regresión, ¿no? El juego, claro, vamos a jugar. Jugamos a esto, bailamos, jugamos a lo otro, como los chicos. El día de hoy llevamos un paquete, un regalito cada uno, intercambiamos. Es como ese momento en la vida que estás como los chicos de jardín, un poco relajado y ya dejando Es pasar las cosas. Que todo un poco en la vida pega la vuelta, ¿no? Sí, total. Siempre. Ya, porque ¿qué pasó? Ya fuimos chicos, Sí, crecimos, Sí. estudiamos, Sí. nos realizamos laboralmente, Sí. tuvimos familia, tuvimos hijos, sí, ahora tenemos nietos sí. y bueno, ahora... a lo mejor Víctor, ¿sabés cuál es? Llegó también el momento de divertirse ¿No? un poco, ¿no? Y bueno, pero ¿sabés cuál es el problema? Cuando la gente se jubila y no tiene un hobby ni nada que Ah, hacer. no, eso es terrible. Porque hay que tener un hobby, Una actividad hay que tener. una actividad, lo que sea. La cabeza tiene que estar en funcionamiento. Exactamente. Yo lo digo siempre. Sí. La cabeza tiene que estar siempre pensando. Sí. Y siempre decimos con mi amigo, con mi gran amigo de toda la vida, Luisito Lupis, que siempre hay que tener un proyecto. Claro. Siempre tenés que tener un proyecto en la cabeza dando vueltas. Sí, es Aunque vos digas, no sé si lo voy a realizar, Pero lo pero que le estés pensás. dando vuelta, que le estés dando, Lo pensás. que lo tengas en la cabeza, que tengas la Y idea, si que no, digas. dedicarte a actividades solidarias También, que te llenan el alma. también. Como Sí. voluntariado en los hospitales. Por ejemplo, que tanta falta hace. Sí. Por Nosotros ejemplo. en su momento y en otra radio invitamos a 2 voluntarios del Hospital Evita. Mira, Y bueno, como decía uno de ellos, que había quedado viudo, solo no tenía hijos, dice, a mí el voluntariado me salvó la vida. claro. ¿Lo Porque, ocupó? Claro, un Lo amigo ocupó. le dijo, vamos al hospital a Por ayudar. supuesto. No sé, un enfermo quiere agua, él le va a comprar el agua. Bueno, lo que sea. Y hay mujeres también. La otra vez decían en un programa de TV, que no me acuerdo ahora cuál es, había unas enfermeras y unas señoras, Sí. no me acuerdo que se estaba conmemorando. Me parece que fue el Día de las Malvinas, creo que fue el Día de las Malvinas. Y estaban las enfermeras que habían estado en Malvinas, viste Sí, que hubo un sí, grupo, claro, un grupo grande. y hablaban del voluntariado en los hospitales, ¿no? Que decía que hace mucha falta, Sí. aunque sea ir a leerles un libro, un cuento, una charla o algo a una persona que está enferma y a lo mejor está sola, Claro, no no tiene familia. tiene a nadie, Sí. y es muy importante hacerle compañía. Mirá y- que antes las iglesias, ahora en parte también, la Acción Católica, y trabajaban mucho en eso. Yo fui a Acción Católica. Vos fuiste Sí, también. yo fui a Acción sí. Católica en Pompeya, sí. Claro, y te enseñaban, eran los colegios religiosos, Sí. que te enseñaban a ser piadoso, Exactamente. a ser empático, como se dice hoy, en esa época no, Sí, y ayudar al otro, el tener Totalmente. esa misión humana sí, de ayudar dentro de lo que podés. sí. Pero, como va cambiando la historia, primero, curas, monjas cada vez menos. Menos. No hay vocación. No. No hay vocación. No. Entonces los colegios laicos... La iglesia también un poco ayudó, ¿eh? Ah, claro, más bien. No Un quiero poco entrar ayudó en la el iglesia tema también, ¿eh? de Tiene que las... hacer el mea culpa la sí, iglesia. Sí, sí. Y una De autocrítica las importante. inconductas de algunos... Totalmente. algunos que estuvieron en la iglesia, sí, Sí. que están también. Que están todavía. Eso ayudaron. Sí. Pero la iglesia formaba
y la iglesia te enseñaba a ser solidario, Sí. organizaba los sábados, vamos al hospital a ayudar, vamos... Sí. Bueno, Pero- otra cosa muy importante, Graciela, que vos lo estás trayendo a la mesa, es el scoutismo. Sí, sí. Yo fui Boy Scout un Sí. tiempo muy corto, porque después empecé a trabajar y ya no tenía tiempo, empecé a trabajar muy chico, pero el scoutismo también Bueno, te yo enseñaba... Soy scout. Siempre Yo libre, tengo, sí, siempre- sí, sí, siempre sí. listo. Sí, sí, de la Dorrego así, soy yo. Así, bueno, Así, siempre, los tres. sí. ¿La Dorrego, la de acá? Claro. Claro. Yo tengo el pañuelo, tengo Mirá. después dejamos. Claro. Yo era secretaria y es muy militar, ¿eh? Es una conducta muy militar. Si mal no recuerdo, el fundador del scoutismo Sí. era canadiense Sí. y creo que era Alistair Caldwell. No, Bipi. Bueno, Bipi le decía. Alistair Bipi, Caldwell, creo que sí. fue Alistair Caldwell. Y yo lo hice en la iglesia de Giribone, ¿Cuál es la? Ah, de Avellaneda. la que estaba el padre Claro, sanador, ¿te acordás? El padre Abraham. Claro, el padre Abraham. Que Bueno, está en la San Judas lo que pasa ahora. que yo fui scout a los 14 o 15 años, porque al lado de casa, bueno, voy a contar esta historia, ¿no? Esto, sin ánimo de ser autorreferente. Al lado de casa había una familia, vos, como bien decías recién, la puerta abierta, Sí, sí. entrábamos y salíamos de la Claro. casa de los vecinos como si Claro, fuera propia, claro. y estaba la familia de María Eugenia, que ella dice, somos como hermanos. Sí. Y estaba el padre Modesto, que se había hecho cargo de la iglesia de Giribone en el año 75. A ustedes Y- eran de la línea religiosa, nosotros no. Ligados a la iglesia. Sí. Y estaba Edgardo, que era sobrino de él, y creó el grupo Scout. Mirá. Que éramos Sí. 6, 7 pibes. De ahí nos llevaron de acá de Alsina y se juntaron algunos de ahí de Piñeiro. Y éramos, no sé, no llegábamos a 10. Bueno, había antagonismo entre los que eran de la iglesia y los que no éramos de la Claro. iglesia. Habían peleas. Los laicos y los... Y los Pero está muy religiosos. ligado el scoutismo a la iglesia, ¿eh? Sí, claro. Está muy sí, sí. ligado. Aunque, bueno, con pautas tan militares, a veces y rígidas, es como que la iglesia es más contemplativa. Después una vez me acuerdo que hicimos un campamento, vos habrás ido de campamento Sí, sí, también. claro. Claro, y Sí. se hizo en la estancia, mirá lo que te voy a contar, en la estancia, la que era de Pereira y la Ola, la que ahora es el country, el barrio privado, ¿Cuál? ¿cómo se llama? Que ¿En está en La la ruta, Plata? que está en la ruta 2. ¿Peralta Ramos? No. No, el más conocido de todos. Pegado a la escuela Bucetich, me Ay, acuerdo. no. Sí, pero Y no sé, no. la travesura nuestra, los fideos más ricos de Sí. mi vida, Sí. los comí cuando hicimos el campamento Scout, que era, hervimos fideos, Ah, sí. abrimos la lata de tomate y la volcamos adentro, y fue una exquisitez, fue un Sí. domingo, me acuerdo, a Porque mediodía. era Claro. el lugar. No me el- puedo acordar cómo se llamaba El lugar. la estancia, Sí. que ahora es un barrio privado, Sí. donde está el castillo de la familia Pereira Ola. No, yo la verdad que no me acuerdo. ¿Cómo No se te llama, quiero Alejandro? decir ¿Te que no acordás sé, vos? No. No me voy a acordar. Bueno, ya me va a venir a la memoria. Y que es un lugar que fue visitado por papas, Sí, sí. creo que estuvo Eisenhower, bueno, cantidad de personalidades mundiales, ¿no? Y nos mandamos la travesura de entrar a la escuela Bucetich Ah. y a los fondos de la Bucetich. Qué Y peligro. claro, Ah. que era la escuela de policía. Claro. Y me acuerdo que el jefe de la patrulla dice, no, rajemos de acá porque nos van a agarrar a tiro. Sí, Dice, ¿no? Porque estamos claro. en un terreno militar. Privado también, Militar, hablamos del militar. año 75, 74, 75. Así que bueno, todas esas experiencias de... Nosotros estuvimos muchos años trabajando muchísimo sábado domingo, además de los días de semana que yo llevaba toda la parte de secretaría y todo escrito a mano, los libros. Y Ricardo también estaba en el grupo directivo. Claro. Y Acá en... Sí, en la Dorrego. La Dorrego. Y nuestros hijos, mi hijo y mi hija, estaban también. Mi hijo casi fue scout de la patria, por Mirá. su conducta. Sí, su conducta y su habilidad para hacer las carpas, todo eso, bueno. Y hubo ahí como hay siempre, una intromisión de una mamá para que fuera su hijo y fue el hijo. Bueno, Claro. no importa. Digo, no te hagas problema porque Sí, vos no sabés era- lo que sos. Y, Por bueno, supuesto. y él recuerda una época, para él fue maravillosa. Y mi hija
después de 30 años me sigue reprochando cómo la llevaba al grupo Scout. Sí. Porque ella es una lady, no le gusta nada de la tierra, de los Medio que la troncos. obligabas. No, sí, Claro. porque íbamos todos, Claro. no le iba a dejar sola. Entonces yo le decía, vos tenés que venir. Y las carpas no, y la manada no, porque La empezaron manada. con manada, con la tropa, ¿viste? Y bueno, y nosotros tuvimos muchos años ahí, hasta que después los chicos dejaron, Sí. y en consecuencia también Sí. nosotros dejamos. Nosotros, yo fui scout, mi hijo no, mis nietos fueron scout, mi nieta fue jefa de patrulla, Ajá. pero fue en la iglesia que está ahí en... Como tengo la memoria hoy, estoy mal. No es San Judas Tadeo, no me voy a acordar, ahí en Irigoyen. Y después un día no quiso ir más. Ah, claro, porque es así. Se van cansando, ¿viste? Sí, bueno, pero es muy linda la actividad, se aprende Mirá, mucho, había la un- camaradería, sí, sí, mucho. la colaboración. Había un instructor que era tan severo y tan militar que los chicos le tenían miedo. Claro. Eso no era el fundamento. Él hacía lo mismo que en la película. Hay una película donde el jefe del regimiento los hace caminar, tirar al piso. No me acuerdo la película. Pero... Bueno, eso nos hacían en el servicio militar, Claro, No andamos tan lejos. Y este chico se ve que le gustaba eso y lo... San Pedro Armengol, Ah, ahí sí, sí. en Irigoyen. Y bueno, la colimba era eso. Pero tenías 20 años. Teníamos 18. Acá tenían 9 años. Claro, chiquito, claro. Bueno, porque tenía mucho de instrucción militar Claro el que tema sí, de lo, claro. de- Ahora, del escoutismo. mucho de espiritualidad, de la noche anterior a que te entreguen el pañuelo, El pañuelo. esa charla con tu instructor, digamos, tu guía espiritual. Yo recuerdo todo eso muy lindo, Muy lindo. muy interesante. El duelo scout, ¿te acordás el Sí, duelo scout? sí. Que había que sacarse el pañuelo de No, de muy la espalda. lindo. Te digo, Era muy son lindo. cosas que Muy lindo. formaban. Y el respeto por las chicas, Totalmente. entre la gente. Sí, sí. Te Ahora enseñaba. no sé si los chicos van, si hay gente, no sé quién Hay está. muchos grupos, ¿eh? Hay todavía. Hay muchas sí. agrupaciones, sí, sí, sí. Acá yo conozco, bueno, esta que te estoy diciendo de San Pedro Armengol. En la No Santa s- Faz también había. En la Santa Faz También había, también había en el Madre de la Misericordia, también hay el que decías vos, la Dorrego, Claro. que está acá a 3 Acá cuadras. sobre Irigoyen hay una al fondo que es como un lugar de tierra. Bueno, es la que te estoy diciendo de la San Pedro Armengol. Esa. Sí, sí, que Ah. era la que iba mi nieta, la que iba Ah. Delfina. Sí. No, el escoutismo es un movimiento, es internacional. Claro, totalmente. Es un movimiento internacional. Ahí por 11 está la Casa Scout. La Casa Scout. Nosotros íbamos a comprar los cueritos para pasar el pañuelo, Para pasar el pañuelo. los adhesivos, todas las etiquetas, Los escuditos los que se iban escuditos, poniendo, que todo se iban eso. colocando. Y nosotros íbamos, los comprábamos para repartir entre Es los muy, chicos. es muy lindo, porque es muy formativo todo Sí, eso, ¿no? Es muy, totalmente. es muy, Sí, sí, es sí. muy bueno. Acá me dice, mira, otra vez Jorge me está diciendo, gracias Jorgito por participar. Cuando hablaste del ir a colaborar a los hospitales, Ah, sí. que le hace acordar la película Patch Adams, Ah, sí, con totalmente. Robbie Williams. Sí, sí. Peliculón, con Robin Peliculón. Williams. Sí, muy buena película. ¿Cuánto lamenté la muerte de ese Oh, hombre? ¿Cuánto? ¿Cómo terminó? Qué mal. Porque tenía una depresión. Un hombre tan exitoso, ¿no? Ay, no, maravilloso. Robin Williams. Tenía depresión, pero se obligaba a filmar, Sí. decían. Sí, Y entre los espacios de descanso lloraba, increíble. porque no se acordaba la letra, porque no podía con eso. Es No lo podía que- dominar su no depresión. podía dominar. No podía Ahora, con- el entorno familiar, no sé, ¿cómo no lo saca de eso, de Y lo que filmar? pasa ¿Cómo va a que filmar? Hay que ver, Graciela, porque Ay, no sé, yo no no sé. sé, yo de actuación no sé nada. Y acá puede hablar Alejandro, ¿no? Que tiene Sí. experiencia en la actuación. Sí. Pero pasó en muchos casos, ¿eh? También pasó con el otro actor, Hoffman, Sí. ¿Qué pasó? que No también sé. se terminó suicidando. Ah, no, ¿cuál? Philip Seymour Hoffman. Ah, no lo Sí, ubico. en inglés. Ah, Que trabaja en la Pensé película era la, que- que trabaja en la película La Duda con Meryl Streep. No sé si te acordás que hace de cura. No Un cura que, recuerdo. bueno, lo acusan de pedofilia, Sí, bueno, sí. una película un poco bastante dura. Sí. Y son gente que uno no entiende, ¿no? ¿Cómo alcanzan Es tanto como que, éxito claro. a nivel mundial y les pasan estas cosas, ¿no? Y Porque que además- despliegan como distintas personalidades, y yo creo que eso también en parte
a los buenos actores, Les pasa, ¿no? yo creo que le afecta. Cuando interpretan un personaje, creo que se lo llevan a la casa. Yo creo que sí. Robert De Niro. Robert De Niro puede hacer de dulce, de señor mayor, de abuelo o de maldito. Tiene... Qué actores. Ay, no, es maravilloso. Al Pacino. Al Pacino no me gusta tanto. A mí Robert De Niro te digo que es... Dustin Hoffman. Sí, Dustin Hoffman. Esa película En El que Graduado. hace, El Graduado. Y O Kramer versus Kramer. no, me gusta Rayman. Esa fue maravillosa. Con Tom Cruise. Claro, qué película. Bueno, Ay, por favor. vos recién mencionaste a Robert De Niro, que cuando hizo la película Despertares, Sí, estuvo 6 meses en un neuropsiquiátrico para poder entender y para poder... ¿no es cierto, Alejandro? Es Ahí, el método Alejandro, es palabra autorizada. Por claro. el método que tiene De Niro. Claro. Stanislavski. Stanislavski. Es el A ver, método. contá un poco, Alejandro, cómo es eso. Se le dice actor de método a cuando participan, cuando hacen el método Stanislavski es vivir realmente la experiencia, no es actuarlo Claro. de expresión corporal, Sí, sino realmente sentirlo adentro. Eso que trae problemas, Claro. puede traer problemas psicológicos, Claro. es neurosis. Pero ¿por qué, Alejandro? Porque es eso de que te come el personaje. Claro, Te comió... vas a la memoria emotiva muy seguido, Ajá, o sea, claro. realmente vos Claro. sufrís realmente. Claro, Sufrís realmente. claro. Yo lo he usado el método, pero no lo recomiendo. No lo recomiendo. ¿Te Decimos, hizo mal? Me hizo mal. contemos que Alejandro es actor, ¿no? Entonces Claro. es palabra autorizada, ¿no? Ah. Gracias, Alejandro. A mí hay una película que me marcó mucho, que es El francotirador, que en España y en Argentina, espera, acá se la conoció como El francotirador, y en España El cazador, que es en la que trabaja, bueno, si nos ponemos a hablar de cine, Claro. trabaja Robert De Niro, trabaja John Cazale, Meryl Streep, Christopher Walken. Ay, todos. Y hay una escena, las caras de Niro son Sí, maravillosa. son sí, maravillosas, sí, sí, ¿no? sí. Cuando está jugando a la ruleta rusa con Christopher Walken, con Sí. con los vietnamitas, y las caras de él, vos decís, ¿Cuál es la película que él se venga de su abogado que lo metió, del abogado que lo metió preso? Que aparece. Cabo de Miedo. Ay, Cabo de Miedo. Cabo por de Miedo, favor. Cabo de Miedo, con Ay, sí. Jessica Lange, ¿no? Ay, Y no. la chica, Maravilloso. la chica jovencita, que no me acuerdo ahora, y el del Príncipe de las Mareas. Ay, no, A ver no, si sí. algún oyente nos ayuda un poquito, el que hace de Príncipe de las Mareas con Barbra Streisand. No fuimos de tema mal, no Y fuimos bueno, de pero tema. esto es historias de vida. Esto es historia de vida. Y el cine. Claro, Cabo de Miedo es la Cabo película. de Miedo, no. Increíble. Es impresionante. Impresionante. Bueno, y otra gran actuación, de Robert De Niro en Taxi Driver. Ah, sí. Impresionante. Es uno de mis actores Sí, preferidos, ¿no? Sí, es maravilloso. Vos fijate que hizo de boxeador en Toro Salvaje, Sí. que hizo de Vito Corleone joven Claro. en El Padrino. Sí. Es un tipo, Sí. ¿cómo se llama? Versátil, Alejandro. Versátil, claro. Versátil, ahí claro. está. Tiene una versatilidad el tipo, Sí. bueno, Al Pacino igual, Sí. ¿no? A mí Al Pacino, por ejemplo, A mí no me gusta tanto como actúa, ¿no? Pero De Niro sí. cuando hace de Shylock en El Mercader de Venecia. Claro, son películas Impresionante. monstruosas. Vamos a hablar un poco, ya estamos hablando de cine. Dale. Estamos sentados bajo el alero con la cenefa. En la galería, Mirando la galería, mirando el patio y tomando La un cenefa mate. que tiene flores de lis. Florcitas, florcitas, hojitas. ahí está. Claro. Y el piso de... ¿Estamos tomando mate? Eso. Y el piso de dibujos color ocre con negro formando flores. Sí, claro que sí, claro que sí. Y en banquitos de madera, Qué lindo, sentados, qué qué lindo, lindo. qué hermoso. Y ahora me olvidé lo que te iba a decir. Ay, ¿viste? Es cuestión de edad. ¿Viste? No, lo que pasa es que nos fuimos de un tema Nos al otro, fuimos de un un tema al otro, un tema al otro. Nos fuimos al te cine. iba a decir del cine argentino. Dale. Parque Les Ama. Uh. Por favor. Eduardo Blanco Eduardo Blanco. y el gran Luis Brandoni. Luis Brandoni. Yo la vi en el teatro. Ahora está está en Netflix, Sí. que es de Campanella, ¿no? Sí, claro, un Y genio, vos Campanella. sabés que me llamó la atención que debió haber durado 2 horas. La vi en el teatro donde estaba Pinti, que Pinti hacía el que está ahí en Rivadavia.
Bueno, no me voy a acordar. No, hoy no estoy bien con la memoria. ¿Cervantes? No, está en la esquina frente a la Plaza de los Dos Congresos, en la esquina. Y Eduardo Blanco está 2 horas moviendo La pierna. la pierna. Claro. Un actor Genial. fenomenal. Genial. Fenomenal. Sí, Es en uno de los muchas películas que trabajó siempre impecable. Sí, o las películas como, qué sé yo, El hijo de la novia, Luna de o Avellaneda, Luna de Avellaneda. claro. Es el actor fetiche, Actor, es uno de los sí. actores fetiches de Campanella. ¿no? Y Campanella, qué genio, Qué qué amor, genio, qué tipo divino, qué genio. qué humilde, es todo. Y es un ganador absoluto. Contó que estaban en Inglaterra con la señora viendo la obra Matilda ¿Ah? y le dijo a la mujer, mira, si algún día tenemos una hija, le vamos a poner Se Matilda. va a llamar Matilda. Lo que no sabía era que la mujer en ese momento estaba embarazada. Mira. Y le pusieron Matilda. Ah, tiene una hija. Sí, chiquita. Ah, mira. Sí, No, sí. eso no lo Y ahora sabía. dirige La Ley y el Orden, que es maravilloso. Es uno de los directores de la ley. Sí, ¿no? no, yo generalmente lo miro y es Unidad de Víctimas Especiales. Mirá. Todo violación. Sí. Cómo descubren a los violadores y a todo ese tipo de gente que atenta contra mujeres y contra hombres, Claro, ¿no? claro. Es muy bueno. Y él es uno de los directores. Él es uno. Claro. Y la actriz, Hathaway, algo así. Sí, ¿No? sí. Mariska. Sí, ya sé. Es la hija Un apellido de- alemán tiene. Sí, Hathaway. Una rubia. No, morocha es de pelo por acá. Entonces, La entonces rubia no es la mi- otra. No es la misma que digo yo. Claro, esta es morocha. Es la hija de una actriz americana que murió hace 50 años en un accidente de autos. Mira. No, Sí, no, no, y no. dejó No, 3 chicos, creo. no, no, Sí. no la tengo. Janet No la, Janet Manfield. no la, Que no la- decían que había muerto decapitada porque se metió bajo un camión, pero no murió decapitada. Y bueno, ella era chiquita, y bueno, sigue los pasos de la madre, de la muy buena madre. actriz. Y bueno, son las historias de Hollywood, ¿no? Terribles. La máquina Increíble. picadora de Sí, carne, sí. como dicen Sí, Hollywood. algunos finales trágicos, ¿no? Bueno, de las casas chorizo humildes No de fuimos los a obreros, Hollywood. no fuimos a Hollywood. Es que no nos Así. Víctor, no nos alcanza el tiempo para hablar. Y, Ya no, estamos, se nos fue. y no hablamos de Colapinto hoy. No. Hoy no hablamos. No. Bueno, Esperemos que pueda demostrar, ¿eh? ¿viste lo que le dijo el jefe? La verdad que no escuché nada. El jefe en la reunión, En Number One, ¿sabés qué le dijo? Briatore. Sí, la culpa es tuya. Cuando él dijo que quería un auto mejor, que rindiera más, Claro. la culpa es tuya, le dijo, y acá mando yo. bueno, Dice que se puso blanco por Colapinto. es muy Briatore eso, ¿no? Ay, pero Es muy Briatore. Capomafia. Como también hay una historia en la Fórmula 1 cuando Balestre le dice a Senna, porque le pide, porque él casi tuvo un accidente muy grave en México, en el Gran Premio de México, y dice que no me pase lo que pasó en México, y le pide que hagan un cambio, y le dice, no se va a hacer ningún cambio, porque acá la única decisión es la que tomo yo, le dice. Es a ese nivel, Sí, ¿no? sí. De terquedad, de imponer. Y se sienten dueños del mundo y de Y la son vida dueños de del la circo, gente. es un circo, la Fórmula Son 1 es dueños un de la circo, vida ¿no? de la gente, lamentablemente. Y creo que Colapinto no reaccionó, obviamente. Y es muy chico, Está bajo su no tiene- mando. todavía no tiene peso Claro. su opinión, Pero, ¿no? Pero hay formas y formas. Le falta calidad. claro, Porque hay líderes y líderes. Claro. Puede ser un líder educado, correcto. sí. O sos esos tipos que acá mando yo, como que ponen la plata en la mesa y dicen yo dirijo. Sí, además es muy italiano, ¿no? Sí, Eso bueno, de eso es decir, muy de- muy Sí, muy de de italiano. Tano, ¿no? Muy de Tano, Sí, ¿no? sí, Muy sí. de imponerse. Sí. Lo que pasa que bueno, el chico todavía no tiene Es peso, muy chico no tiene peso todavía. propio, ¿no? Sí, es muy chico Pero esperemos que todavía. pueda demostrar, esperemos que. Bueno, en otro programa A ver. vamos a completar. Ah, esperá. Sí. Termina la idea. No, vamos a completar el tema de Por hoy. supuesto. Porque las casas de chorizo tenían su magia. Eso de las habitaciones intercomunicadas. ¿Eh? A la noche que querían ir al baño tenían que correr por el pasto o por el fondo. Sí, cuando hacía calor no era problema, Claro. el problema era cuando hacía frío, ¿no? Claro. Sí. Hay una película argentina que trabaja China Zorrilla. De San Martín. China Zorrilla China de San Martín. Zorrilla, sí, una genia Una total genia también. total, qué actriz Y el maravillosa. actor es Alterio. Alterio.
que falleció hace poquito, ¿no? poco, Muy sí. poquito, Héctor Alterio. La película se llama El verano del potro. Verano del Potro. mirá. Hermosa película con una moraleja. Se desarrolla en una estancia Sí. divina. Sí, Ay, si pueden, véanla, porque es maravillosa. Y el baño estaba afuera. mira, Estaba afuera. En un lugar colonial divino, pero claro, muy viejo. o sea, muy antiguo. El lugar muy antiguo y el baño estaba afuera. Sí, bueno, en las casas chorizo el baño generalmente estaba al fondo. Al fondo. Tenía una ventanita chiquita. Claro, La puerta sí. de tres Sí. de tres vidrios de madera abajo. Sí. Y en la cocina también estaba al fondo, siempre a continuación de las habitaciones. Y algo que existía y que lo vi y que me encantaba, y que hay una casa en Alsina que lo tiene, el barrotillo. El barrotillo. ¿Qué es las maderitas? ¿Ah? Las maderitas formando rombitos. Sí, como... ¿Te acordás que eran Sí, divisorias? sí, lo tengo en la... Hay una casa en Alsina que las tiene todavía. Pero se llama igual. Barrotillo. Barrotillo, mira. claro. Yo no tenía eso. Sí, Que- ya sé lo que estás diciendo. Que a sí, veces sí. alguna enredadera Claro. con campanita azul Mirá. se metía por ahí, Por ahí. y era para mí artístico. No, bueno, bueno. llegamos a las 9 de la noche. Son las 9 de la noche. Víctor, un placer como siempre Igualmente, estar con vos. gracias a vos, a Esperemos Ricardo que por... les haya gustado el por programa, este ¿no? espacio. Vamos a avisarle a Sí. la gente que Sí. vamos a cambiar Vamos de a horario cambiar. por un tiempito. Claro. Vamos a irnos a los viernes. A los ¿no? viernes. Los viernes Sí. de 20 a 21 21. horas con historias de vida. Sí. Porque bueno, yo pedí autorización a la directora de la radio y al director de la radio No hay problema. porque tengo que hacer una capacitación Claro. y necesito el horario de los jueves, Bueno. pero no quiero dejar de hacer este programa que tanto me Bueno. gusta y que tanto me activa la cabeza. Yo ¿no? creo que el próximo va a estar Ricardo. Ay, si no estarás vos. Hoy no estuvo porque no tenía zaguán, entonces yo no le permití estar en el programa. Pobre Ricardo. Lo castigaste. Pobre Ricardito. Y seguramente el viernes próximo va a estar, Va a estar él, seguramente va a seguro. estar con vos hablando de algún tema de la vida, de toda esta vida que llevamos con los años, con los pros y los contras, con las alegrías y las tristezas, y cómo es la vida en Como definitiva. yo digo siempre, somos sobrevivientes, ¿no? Sí, y lo podemos pero- contar, y lo podemos contar. Mirá, sí, y a pesar de todo, nosotros no nos podemos quejar. No, yo no me puedo quejar. Yo no me quejo, yo soy una agradecida todos los días, viendo cómo está el mundo, ¿no? Yo siempre digo que, y con esto, bueno, nos estamos yendo, Sí. ¿no? Y siempre uno tiene que ser un poco autorreferente cuando Sí, habla de historias claro. de vida, ¿no? Yo no me quejo de la vida que tuve. Muchas cosas las elegí yo, porque mejor hubiera tenido otro destino, pero uno cambia a veces, tuerce. Sí, claro. Tuerce el timón Sí. y dice quiero ir para allá, y son menos las veces que me equivoqué que las Y que, bueno, que las que me o sea, el fue saldo es que las que me fue positivo. bien, ¿no? Entonces el saldo es Sí. positivo y hoy nos permite estar hablando de todas estas cosas que estamos charlando, ¿no? y tener esta pasión que viene de algún Total, lado, total. y tener la Yo radio siempre cuento que, disponible. creo que lo conté en el primer programa que hice, porque nosotros también hacemos otros programas Claro. en la radio de todos, acá desde Lanús Oeste, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, para todo el mundo. Rápido. Los lunes de 20 a 21 está Alejandro con Ricardo, haciendo Claro. Reconociéndonos, y yo hago humildemente los miércoles de 20 a 21, porque quiero mantener viva esa música de los 60, Ay, esa 70, música 80 y 90, hermosa. Conexión Clásica. Sí, hermosa. Entonces, mi conexión con la radio viene de muy chiquito, cuando me ponía la radio, una radio chiquitita, color gris que me había regalado mi mamá, a pila, Sí. debajo de la almohada, Sí. y ahí escuchaba a Badía, Claro. o escuchaba a Pedro Aníbal Mansilla, y de ahí viene mi pasión por la radio, ¿no? Claro. Porque, Graciela, vos me vas a dar la derecha en esto, nosotros estamos hablando, no sabemos dónde nos están escuchando. Ah, eso sí, es verdad. ¿En qué lugar del mundo? ¿Y cuál Ahora, es la con esta idea? tecnología nueva, Sí, ¿no? sí, la idea que es acompañar, Totalmente. mandar un mensaje positivo. La radio es compañía. Claro, Radio es totalmente. compañía, porque vos estás haciendo cualquier actividad, prendés Sí. la radio Héctor o música. Larrea, Pinky, Ginés, Levántese Contento, un programa que había cuando yo era chica. Impresionante, Soldán. Soldán, sí. Soldán sí, Esquina Tango, mucho. Larrea con Rapidísimo, Sí, que creó todo Rina un estilo. Morán. Todo un estilo. Sí. El Fontana Show. Fontana Show. Bueno, Bueno, cosas maravillosas. Bueno, por mi parte será hasta la próxima, Lo mismo cuando me inviten a participar en el programa. Siempre. Ha sido un gusto, Víctor, estar con vos como siempre. Y Sí. yo me despido. Que tengan una linda semana.
Graciela, gracias a vos, a Ricardo, como le digo siempre, por invitarme a hacer este programa y por darme la oportunidad de estar al aire en la radio de todos. Un placer tenerte, Víctor. Chau para atrás, muchas gracias. A Muchas todos, gracias. gracias.